Vamos a hablar de política, sí, pero ya de gestión, ¿no? Que a veces es más interesante y más concreto y más cercano a la gente. Bien, está con nosotros Nacho Ramírez, que nos trae un informe sobre qué son las unidades de pronta atención 24, Nacho, que funcionan en la provincia de Buenos Aires. Así es, Julia, decidimos recorrer diferentes unidades de pronta atención. Antes de este informe tuve que ir a una UPA de Hurlingham, particularmente. Fui por una cuestión personal, teniendo en cuenta que en Hurlingham no hay lo que sería ni hospitales ni salas de primeros auxilios. Tuve la suerte de estar ahí con mi hijo y la verdad que me llevé una sorpresa, una grata sorpresa, teniendo en cuenta que tal vez el imaginario colectivo tiene otro tipo de visiones con respecto a la salud pública. Y en este sentido decidimos visitar el UPA de Avellaneda, estar prácticamente un día y ver el movimiento y qué tipo de atenciones y qué tipo de pacientes llegan a este lugar. Por eso decidimos hacer este informe que se llama La Otra Crónica de los UPA. En las unidades de pronta atención se atendieron 2 millones de personas, entre 200 y 250 consultas diarias. 100 son pediátricas. El 98,5% de los casos se resuelven en esos centros de salud, sin necesidad de derivación a los hospitales. La otra crónica de los UPA, la salud más cerca de la gente. El UPA es unidad de pronta atención, son unos hospitales intermedios que tienen como finalidad primordial la atención de la gente para evitar la recarga de los hospitales interzonales, de los hospitales grandes. Bueno, surge de una visita que realizó Daniel Scioli a Brasil, en Río de Janeiro, y observó que estas unidades de pronta atención, de construcción muy rápida, son unidades modulares metálicas, estaban enclavadas en zonas de alta densidad poblacional, especialmente en las favelas, y a partir de ahí entendió que quería utilizar esta forma de acercar los servicios a la población, que era una forma que mejoraba claramente la accesibilidad de la población, y las adecuamos a la provincia de Buenos Aires. Los UPAs tienen una característica de funcionamiento que trabajan las 24 horas, los 365 días del año. Son turnos distintos de trabajo, pero mancomunados. Un rol primordial de la enfermería que categoriza a los pacientes de acuerdo a la patología y no al orden de llegada. Y el sistema de los médicos, básicamente hay clínicos, emergentólogos y pediatras, e interactúan permanentemente tratando de compensar, y la patología de mayor gravedad, una vez estabilizada, se deriva al hospital de... Tenemos un helipuerto y un sistema interconectado de derivación. Los principales motivos de consulta en los UPA son infecciones, descompensaciones, dolores musculares, trauma, trastornos psicoafectivos y alergias. De las 9 UPA que están en pleno funcionamiento, se han realizado más de 2,5 millones de consultas. Eso significa claramente descomprimir a los hospitales y prácticamente es el funcionamiento de 10 hospitales en su consulta ambulatoria de un año. Así que claramente descomprime a los hospitales, y con las 11 que estamos construyendo, que van a ser alrededor de 20 las que vamos a disponer en la provincia al finalizar el mandato de Daniel Scioli, claramente va a tener un impacto importantísimo. Nosotros tenemos actualmente casi la mitad de los pacientes que atendemos son pediátricos, entre 200 y 250 el total, más de 100 son pediátricos, esto es por día. Hay una modalidad de ingreso por forma ambulatoria que resuelve en general el 97 a 98% de las consultas in situ en el lugar, con la provisión de medicamento. El paciente se va de alta o bien se va con una interconsulta a otro lugar, a otro hospital. Cada UPA tiene un hospital de referencia de mayor complejidad. Yo creo que la gente lo ha valorado notablemente, es la sensación que tengo y es lo que recibo.
Y lo que funcionó básicamente es en lugares como en Hurlingham y en Avellaneda descomprimir a la salud hospitalaria, teniendo en cuenta que en muchos lugares hay una demanda muy importante en lugares carenciados o lugares que están tal vez alejados de los hospitales, los grandes elefantes de la salud, y es muy difícil acercarse, y justamente estos lugares lo que hace es acercar la salud a la gente, y la verdad que fue una grata sorpresa, Pablo, juntarnos y ver este trabajo. Gracias, Nacho. Señores, está con nosotros el doctor Alejandro Colia, justamente ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Bienvenido, ministro. ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Qué pesó más en la creación de las UPA? ¿El tema de descomprimir los hospitales o de acercar el tratamiento a la persona que por ahí, para que no tenga que tomarse 3 colectivos para llegar, o 2 colectivos para llegar a un hospital? Ambas cosas, pero en realidad prioritariamente el tema de acercar la salud a la población, que fue una de las políticas del gobierno de la provincia, de Daniel Scioli, de mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. Y cuando él observó estas unidades de pronta atención, cómo funcionaban en Río de Janeiro, enclavadas en las favelas con una alta densidad poblacional, lo analizamos y vimos que había que adecuarlas a la provincia de Buenos Aires para mejorar la accesibilidad de la demanda no programada, esa demanda que también se traslada al hospital, al ámbito de la emergencia, y que genera disturbios en cuanto a que se congestiona el hospital tiene una determinada complejidad y se desdibuja. Entonces esto claramente, al acercar la salud a la población, permitió que durante las 24 horas se pudiera realizar cualquier tipo de consulta no programada. Descomprimió el hospital, mejoró el clima laboral, mejoró el perfil para el cual está adaptado cada hospital, y bueno, tenemos más de 2,5 millones de consultas, que es prácticamente el funcionamiento de consultas ambulatorias de 10 hospitales en un año, y que bueno, claramente tuvo un impacto en cada uno de los hospitales de referencia de las... hoy inauguramos la 10ª unidad de pronta atención, pero en cada uno de los hospitales que son referencia de estas unidades, claramente tuvo un alto impacto. Quiero decirles que el modelo está basado en que cada una de estas unidades depende de un hospital de mayor complejidad, y que cuando la consulta supera la capacidad de respuesta, se compensa al paciente para poder trasladarlo en forma adecuada, de la forma adecuada y al lugar adecuado. ¿Y se lo deriva al hospital? Y ahí se lo deriva al hospital. Nosotros tenemos un concepto, prácticamente un indicador elaborado, que es que ningún paciente está más de 23 horas de observación en una unidad de pronta atención. Y de todas las consultas que se realizan en estas unidades, entre el 97 y 98% se resuelven en el lugar, con la provisión del medicamento, y si tienen que realizar una segunda consulta, se les brinda también el turno desde la unidad de pronta atención. Es una cosa muy lógica, ¿no? Llevar a un hospital que ocupe una cama un rato, una persona está con fiebre, y puede al mismo tiempo llegar una persona baleada que necesita, bueno, sí, mucha más atención, mucho más de alta complejidad. Es una cosa medio insólita. Bueno, ¿no? fue ese, en realidad lo que se interpretó, que vos lo describís con mucha simpleza, y es así. En realidad, utilizar una cama de un hospital de alta complejidad para tener un paciente en observación 4 o 5 horas, más allá de la consulta que realiza, que se puede resolver en ese lugar, no tiene ningún sentido. Ningún sentido, porque claramente impide que un paciente que necesite ese tipo de complejidad no pueda acceder. Bueno, esto fue lo que analizamos con Daniel Scioli, y hemos tenido esta respuesta. Lo que falta del mandato del gobernador Daniel Scioli, vamos a tener inauguradas alrededor de 20 unidades de pronta atención en toda la provincia, con lo cual van a tener un alto impacto. Esto marca un antes y un después en la oferta de servicios sanitarios en la provincia de Buenos Aires, claramente. Así que hoy, que inauguramos en Berazategui con el intendente Musi, con la presencia del gobernador, realmente cada día estamos más convencidos de lo que significa la incorporación de estas unidades en la oferta de servicios sanitarios, ¿no? Ministro, ¿cómo afectó a lo que es adultos mayores y a los chicos el tema de los UPA? Teniendo en cuenta que son prácticamente los mayores beneficiarios de esta salud del sistema. En realidad prácticamente comparten la cantidad, el porcentaje, el 50% de consultas es de adultos y el otro 50% de niños. Obviamente que tiene un impacto distinto en función de que se puede viabilizar la consulta en casos
que así lo ameriten a derivar los hospitales que realmente estén con la complejidad adecuada. ¿Qué quiero decir? Que se puedan derivar a un hospital de niños o a un servicio de pediatría y que no la consulta se realice en cualquier lugar de emergencia, porque en realidad ya desde ahí se inicia un proceso que no tiene mucho sentido. Ministro, toda esta política de la creación de estas UPAs es una política, digamos, complementaria y no paliativa, en el sentido que se sigue trabajando en los hospitales. Absolutamente, los hospitales en nuestra gestión han sido equipados y fundamentalmente se han incorporado 21.000 trabajadores al sistema de salud público de la provincia de Buenos Aires, con trabajo estable, con trabajo digno, con lo cual es uno de los sistemas de salud no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, que no tiene trabajo precarizado y que bueno, estamos en vías de poder avanzar también en lo que significa las distintas formas de ingreso al sistema, por concursos, dándole la oportunidad no solamente a los profesionales, sino también a los no profesionales. Pero también hay que decir que esto de mejorar la accesibilidad, de avanzar sobre la equidad, como hoy planteaba la presidenta, analizando el índice de Gini, claramente está en el marco de las políticas nacionales y provinciales, de generar más inclusión, más igualdad de oportunidades, y la salud no es ajena. Cuando uno mira claramente la cantidad de vacunas que teníamos en el 2003, que teníamos 6 y que hoy tenemos 19 en el calendario de vacunas, o la accesibilidad al medicamento como un bien esencial, o la ley de fertilización asistida que impulsó el gobernador Daniel Scioli como una expresión de equidad, poniendo en un plano de igualdad los que tienen recursos de los que no los tienen. Bueno, forma parte de todas esas políticas que no son una foto. A veces vemos fotos. Esto es una película donde se avanzó mucho, claro, donde la agenda política nacional hablando de los avances, ministro, estuvo incorporar a la salud pública como uno de los ejes más importantes. Un argumento que se usa mucho cuando se habla de la capital y del conurbano y demás, se dice en general que los hospitales de la ciudad reciben muchos habitantes del conurbano que se van a tratar a la ciudad. Yo no sé si eso es cierto, si no es cierto, usted tendrá las estadísticas mejor. ¿Qué hay de verdadero en eso y qué hay de no tan verdadero? Mire, la verdad que alrededor de 2 millones de bonaerenses transitan la ciudad todos los días. 1.200.000 aproximadamente son porque tienen trabajo y tienen obra social, porque tienen trabajo estable, y no solamente eso, sino que colaboran en la formación del Producto Bruto. O sea, te manda la obra social. Eso por un par, claro, tienen obra social, disponen de obra social, así que si son atendidos en un lugar público del gobierno de la ciudad, claramente pueden recuperar los costos. Y el resto, que también transita por distintos motivos, el 65% tiene cobertura. Y el que no la tiene, este gobierno, el gobierno de Néstor, de Cristina, ha impulsado programas como el Nacer, como el Sumar, que hoy le dan cobertura a la gran mayoría de los ciudadanos que no la tienen. Y eso también significa financiamiento. También se pueden gestionar a través de los procesos adecuados la posibilidad de recuperar el costo. Así que creo que tiene que ver con la gestión también, ¿no es cierto? Y obviamente, para los que tenemos algún pensamiento solidario y de respeto a la Constitución Nacional, donde garantiza claramente el derecho a la salud, y en lo que hace a nuestra ideología partidaria, que somos absolutamente solidarios, realmente no tiene ningún sentido pensar en ser expulsivos o ser sectarios o ser restrictivos a la hora de poder acceder a la salud, ¿no? Ministro, ¿qué falta en la provincia de Buenos Aires en materia de salud? Bueno, nosotros hoy entendemos que todas las políticas que se han puesto en marcha, tanto las que están articuladas con el gobierno nacional como las que se han diseñado a nivel provincial, tienen que seguir avanzando para mejorar la accesibilidad, la equidad y fundamentalmente expresarse todas estas condiciones que tienen que ver con la cobertura universal en la tasa de mortalidad infantil. Hay que recordar que la provincia de Buenos Aires tiene la tasa de mortalidad infantil más baja de toda la historia de los registros y que estamos cerca de perforar el piso para tener un dígito de mortalidad en la provincia. Así que el objetivo más importante es que todas las acciones, desde los determinantes de la salud, la cloaca, el agua, el trabajo, todo lo que hace al bienestar, puedan obviamente sustentar que la provincia pueda llegar a tener un dígito de mortalidad. Y creo que este año, finalizando el último año del mandato de Daniel Scioli, vamos a lograr que la provincia tenga un dígito de mortalidad. Ministro, ha sido muy amable, ¿eh? No, muchas gracias por la todo. visita. Gracias a ustedes.
Bueno, vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida con mucho más. Quédense ahí.